Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liad Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con estos estudios de Purim, la lectura de la Megilá Esther. En esta ocasión, en el estudio anterior estuvimos leyendo la Megilá Esther, de acuerdo a cómo aparece en el libro. Pero ahora vamos a ir a un estudio un poco más profundo de la lectura de la Megilá Esther. Este estudio está basado en el Talmud, en el Midrash y en comentarios del Malbim. Nos comentan un poco más a profundidad de cosas que no se encuentran en la Megilá Esther y que sirven para analizar un poco más esta Megilá. Iniciando con el resumen de la Megilá, lo repito, esto es basado en el Talmud, el Midrash y comentarios del Malbim. Dice que empieza el comentario, dice: yo Amán, hijo de Hamdasa, descendiente de Agog, rey de Amalek, y primer ministro del reino entero de Persia y Media, a través de este medio le imploro a su majestad, el rey, que me permita implementar la solución final al problema judío. Con estas palabras, Amán tragó su copa de vino y brindó por el futuro del reino. Mi fiel Amán, contestó el rey, ¿puedes corroborar tu afirmación que los judíos no son leales al reino? Ante este desafío, Amán utilizó su vasto conocimiento sobre asuntos judíos. Por supuesto, su Alteza, respondió. Una vez por semana es el Shabbat, donde no realiza ningún trabajo. Cada semana por medio hay una fiesta judía. Ellos dicen: hoy es Pesach y debo tomarme una semana libre de trabajo. Hoy es Rosh Hashanah y luego viene Yom Kippur. Después Sukkot y finalmente Simchat Torah. Esto es muy negativo para el bienestar económico de nuestra nación. Además, los judíos desprecian a vuestros reyes y a vuestra religión. Si una mosca cae en su copa de vino, simplemente la quitan y continúan tomando el vino. Sin embargo, si el rey toca su vino, inmediatamente lo botan. Solo hay una nación dispersa y esparcida a través de su reino. ¿Y qué es lo que los diferencia? Ellos proclaman que Dios es uno. Esto está basado en el Midrash y el Talmud Megilá 13b. Nuestros enemigos reconocen nuestra lealtad a Dios y a su Torá. Por otra parte, fueron los profetas judíos los que dieron crítica constructiva, según lo comenta el rabino Avigor Miller. Entrando una pequeña introducción a lo que es la Megilá, Esther es el único libro de la Biblia hebrea, el Tanaj, que no menciona el nombre de Dios ni siquiera una vez. No se escriben milagros revelados. Cada evento se puede explicar en términos de causa y efecto natural. Solo cuando uno ve la historia completa, por esta razón desarrollaremos toda esta Megilá antes de empezar a leerla. Se da cuenta que estuvo la mano de Dios todo el tiempo en esta lectura. El creador está oculto en este libro, en el libro de Esther, y esta es la razón de los disfraces y las máscaras en Purim. Dice que se observa debajo de la superficie y percibe la mano de Dios. Iniciando con el capítulo 1 de la Megilá, dice que la invitación estaba grabada en relieve de oro y pegada en cada poste de luz de la zona judía de Shushan. Su Alteza Real, el rey Ahasverosh, el primero, invita a sus leales ciudadanos judíos a participar en el banquete del triunfo del rey. La comida que se serviría será estrictamente kasher, supervisada por el rabino jefe Mordejai, el judío ex miembro del Sanedrín de la Corte Suprema Judía. El rey Ahasverosh es un ex trabajador de caballerizas en la monarquía babilónica de la monarquía babilónica anterior, y había hecho un golpe de estado y había ganado la guerra. Después de 3 años de consolidar su reinado, estaba listo para invitar a sus oficiales y aliados a cenar y tomar, y recibir a cambio de esto su lealtad. Entonces Ahasverosh, al igual que otros déspotas de la historia, tenían un miedo creciente a los complots de su asesinato. Su primera preocupación era de ser popular entre la población de Shushan, y particularmente entre aquellos que podían informarles que cualquier conspiración en contra de él. Entonces, ¿qué pasa? Por 6 meses completos se llevó a cabo una fiesta en todo el reino,
donde la gente se emborrachaba cada noche. Cuando esto terminó, Ahasveros estableció una fiesta de 7 días en su jardín real para los ciudadanos de Shushan. Sin embargo, en la zona judía había otro aviso que decía: en el nombre de la Santa Torá está prohibido para cualquier judío acudir al banquete del rey Ahasveros, ya que a pesar de ser técnicamente kasher, es completamente ajeno al espíritu de la ley. La nota estaba firmada nada más y nada menos que por el rabino judío Mordejai. Los judíos estaban muy firmes en su posición y decían: ¿cómo puede Mordejai prohibirnos una fiesta que él mismo ha certificado como kasher? Y además de eso, estar ausente dejaría la impresión de que los judíos no son leales al rey. ¿Acaso hay escasez de antisemitismo como para tener que desatar un poco más este antisemitismo? Parece que estos rabinos no están en contacto con el mundo real. Por el contrario, todos tenemos que ir. La fiesta del rey Ahasveros era una fiesta elegante. Ahasveros realizó un despliegue impresionante de riqueza, no de las joyas de la corona de Persia, sino de su riqueza privada. Él quería ser una monarquía absoluta, no limitada por los caprichos de una junta de consejeros tal como habían sido reyes anteriores. Las bebidas eran abundantes y los participantes ya no eran enforzados a brindar por su salud del rey y tomar todo un trago como en el pasado se hacía. El rey Ahasveros quería que el pueblo lo quisiera, quería llamar la atención del pueblo. ¿Por qué una fiesta ahora? Ahasveros había hecho un cálculo de 70 años desde el exilio de los judíos. El profeta Jeremías había predicho que un exilio corto que duraría 70 años, al que seguiría la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. De acuerdo a los cálculos que tenía Ahasveros, los 70 años habían pasado, indicando que los judíos se iban a quedar en forma permanente en el exilio, abandonados por Dios. Entonces, el monarca de Babilonia, Belsasar, también había hecho su cálculo y no dio en el blanco. Dado que el exilio judío ocurrió en varias etapas, ellos no sabían desde qué punto empezar a contar los 70 años. Entonces Belsasar había celebrado la ocasión vistiendo las prendas del sumo sacerdote del templo, y esa misma noche fue asesinado. Entonces el rey Ahasveros cometió ese mismo error. Él vertió vino en los utensilios del templo y vistió las ropas sacerdotales para su propia diversión. No es necesario decir que los invitados judíos, que estaban muy molestos por esto, no tenían ningún poder para protestar ante el rey Ahasveros. Parecía ser que la advertencia del rabino Mordejai tenía bases fuertes y en donde apoyarse. ¿Qué pasa? Que mientras tanto al otro lado del jardín había una fiesta también de mujeres y estaba precedida por la reina Vashti, la única sobreviviente de la monarquía babilónica. Y Ahasveros se había casado con ella para ganar prestigio, pero ella aún sentía la honra de ser nieta de Nebuchadnezzar, quien había destruido el primer templo en Jerusalén. Cuando comenzaron los trabajos de reconstrucción del templo, Vashti convenció a Ahasveros para que desechara el plan y el proyecto fue abandonado a mitad de camino. Entonces Vashti era una persona malvada y cruel, especialmente cuando se trataba de los judíos. Ella también disfrutaba especialmente de desnudar a mujeres judías y hacerlas trabajar durante el Shabbat. Por encima de las murallas del jardín, la plática de las mujeres, la conversación de las mujeres, se parecía al sonido de un grupo de pájaros. Ahasveros, atontado por la borrachera, se levantó y dijo a los otros hombres: ustedes tontos, no saben nada sobre belleza. Las mujeres más hermosas son de Babilonia y la más hermosa de todas es mi esposa Vashti. Y si no creen, se las voy a mostrar ahora mismo. Al decir estas palabras, entonces el rey hizo que sus sirvientes le ordenaran a Vashti que se presentara ante él vistiendo solamente la corona real.
A pesar de que Hashverosh estaba borracho, los comentaristas explican que él aquí tenía otra intención. Él desesperadamente quería ser un monarca absoluto, no simplemente un rey por el hecho de haberse casado con la heredera real, y él quería demostrar que Vashti era reina solo por decisión del rey y que la corona en su cabeza era solamente por mérito de él. ¿Qué pasa? La respuesta de Vashti fue: ese mozo de caballerizas, ¿cómo se atreve a insultarme de una forma tan vulgar? No piensen que ella estaba actuando así por recato, sino que ella tenía vergüenza de aparecer. El Talmud dice que su cuerpo se cubrió con una erupción cutánea. Luego Vashti también estaba enojada porque Hashverosh había enviado simples sirvientes a llamarla, en vez de honorables oficiales. Díganle al mozo de caballerizas que mi padre podía tomar mucho más que él. Cuando el mensaje de la reina se hizo público, el rey se puso furioso. Su plan había fallado. No solo se había negado la reina a cumplir su pedido, sino que al insultarlo, ella estaba firmando el mensaje opuesto. Él era rey precisamente porque ella era reina. Ahora se debían tomar medidas drásticas. ¿Qué pasa? La reunión del comité de consejeros del rey va oficialmente a comenzar. Por ley, toda decisión importante que el rey tome debe ser aprobada por este comité. Entonces, en ese momento, y a Hashverosh, a un borracho, él se sentía románticamente atraído por su reina y estaba incluso sugiriendo a su comité que oficialmente la perdonara. Pero después de todo esto, ella es de sangre real y ella no debía ser juzgada como una persona común. Fue la petición que hizo Hashverosh. Entonces mi petición era de hecho inapropiada y atrevida. Vashti debe ser públicamente reprochada y olvidémonos de todo el asunto. En ese momento un personaje llamado Memuham, también conocido como Hamán, el miembro menos proponiente de este comité, saltó para dirigirse al comité. Este sujeto, Hamán, un orgulloso descendiente de Amalek, también tenía problemas matrimoniales. Su esposa Zeresh, es una persa, era mucho más brillante que él y se negaba a cumplir con sus pedidos. Ella incluso se negó a hablar su lengua amalekita e incluso que se hablara incluso insistió que se hablara persa en su casa. Y Hamán estaba buscando la ocasión correcta para vengarse de esta mujer. Ahora esta era su oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Hamán le dice al rey, le dice: Su Alteza y honorables miembros del comité, debemos mostrar responsabilidad nacional en nuestra decisión. El respeto y honor de todos los ciudadanos está en riesgo. Las mujeres que escucharon la despreciable respuesta de la reina no tienen la capacidad de apreciar todos los matices del asunto. Ellas no entienden si él es rey porque ella es reina o ella es reina porque él es rey. Ellas solo saben una cosa: la reina se negó a presentarse frente al rey. Entonces, ¿por qué habría de obedecer cualquier esposa a su marido? Tendremos el primer movimiento mundial de liberación femenina, pero nosotros, por eso, mi consejo es que la reina sea ejecutada por su crimen y que se proclame un edicto para que cada hombre sea el que se pone los pantalones en la familia. Esto complació al rey y el comité, por miedo a insultar al rey, también estuvo de acuerdo. Los comentaristas leen entre líneas y explican que Hamán le sugirió al rey que asumiera el rol de monarca absoluto, queriendo decir que de ahí en adelante él tomara sus propias decisiones. El comité de efecto votó por su propia disolución. Entonces se realizó un acto y se publicó el edicto. El pueblo estaba asombrado con la ingenuidad del rey. No se puede prescribir la paz en su hogar si una esposa no respeta a su marido. Ningún decreto va a cambiar eso. ¿Qué rey tan tonto tenemos? Continuando con esto en cuanto al primer capítulo. Ahora un análisis más profundo del segundo capítulo es cuando se hace el primer concurso de belleza. Del capítulo 2, Vashti, dice el rey: ¿Dónde está mi café, Vashti?, exclamó el rey mientras se levantaba con resaca.
¿Dónde está Vashti? Lentamente recordó los eventos de la tarde anterior y recordó y dijo: no, la mandé decapitar. ¿Quién me va a preparar ahora un desayuno en la mañana? Los sirvientes estaban muy nerviosos ahora que el comité de consejeros se había disuelto y el rey era libre de tomar sus decisiones. Cualquiera que provocara la ira del rey podía ser rápidamente ejecutado. Por eso todos los anteriores consejeros estaban manteniendo su distancia con el rey. Solo los sirvientes jóvenes, los que tenían que alimentarlo y vestirlo, no tenían opción. Ellos hicieron su mayor esfuerzo para calmar al rey, solo para salvar su propia vida. ¿Por qué está su alteza tan enojado? Es cierto, Vashti era una mujer hermosa, pero en su vasto reino deben haber muchas mujeres hermosas disponibles. Organicemos un concurso de belleza y la ganadora se convertirá en la próxima reina. El rey Ahasverosh inmediatamente estuvo de acuerdo con esta opinión. Reunieron a las mujeres a través de todo el reino, muchas contra su voluntad, y las mandaron al palacio del rey, donde se requería que se remojaran en perfume y se mantuvieran bajo supervisión médica por un año, para asegurar que estaban sanas y hermosas. Luego iban donde el rey en la tarde y volvían en la mañana a la casa de las concubinas, con la prohibición de casarse y sin poder ver al rey nuevamente a menos que él las llamara por su nombre. Para inducir a las mujeres a ir voluntariamente, en vez de pegándoles y gritando, se les dio tanto dinero y ropa como desearon, y una banda de 10 piezas la acompañaba en su camino hacia el rey. Y en esta parte es donde aparece Mordejai. Entonces ahora se nos presenta al brillante y piadoso rabino en jefe, Mordejai el judío, que a pesar de que el término judío denota de la tribu de Judá, Mordejai realmente no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín. Después de la muerte de Salomón ocurrió una rebelión en la cual las 10 tribus se separaron y luego fueron eventualmente exiliadas y se perdieron entre las naciones. Ellas se pusieron como nombre el reino de Israel, y el reino original de David era conocido como el reino de Judá. Entonces, a pesar de que también incluía las tribus de Benjamín y Leví, estas tribus, por el reino de Judá, eran conocidos con el nombre de judío, por el reino de Judá, porque fue la tribu dominante ahí. Entonces Mordejai era miembro del Sanedrín y él fue exiliado por Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, y ahora residía en la ciudad de Shushan con su prima adoptada Hadassah, también conocida como Esther. Los sabios nos informan que ellos estaban realmente casados, pero la Megilá, que fue originalmente una carta enviada a los judíos durante el reinado del rey, no podía divulgar este hecho por razones obvias. Entonces Mordejai y Esther eran descendientes del rey Saúl, cuyo error de mantener con vida por una noche al rey amalequita Agog, el abuelo de Hamán, causó un gran sufrimiento al pueblo judío. Por eso Mordejai y Esther tenían que rectificar el error de su ancestro. Esther, quien a pesar de su tez verde era muy hermosa, así como extremadamente piadosa, fue forzada a participar en el concurso de belleza. Para su consternación, ella fue elegida como la nueva reina, y Mordejai vio esto como un acto divino y le aconsejó que no divulgara su nacionalidad, ya que podría serle de utilidad en un futuro. Mi querido Bigtam, proclamó Zeresh en su lengua nativa de Tarshish, ¿no crees que es un descaro de parte de vuestro beso monarca que un judío se le permita sentarse a las rejas del palacio solamente porque fue el guardián de la nueva reina Esther, mientras que los guardias leales deben estar parados todo el día? ¿Sabes, Zeresh?, respondió Bigtam, ¿por qué no envenenamos al rey y terminamos con esto? Entonces, hablando abiertamente en su lengua nativa, ellos planearon los detalles de poner veneno en el vino del rey. Mordejai, como miembro del Sanedrín, conocía todos los 70 lenguajes del mundo y entendió exactamente lo que decían. Inmediatamente le reportó a Esther, que a su vez informó al rey en nombre de Mordejai. Los antes asesinos fueron arrestados y cuando se les ofreció, se negaron a tomar el vino que ellos habían preparado para el rey.
Cuando un poco del vino fue dado a un perro, este inmediatamente cayó muerto. Los conspiradores fueron rápidamente colgados en la horca y este evento se registró en las crónicas del rey. Los sabios nos informan que en este momento Dios plantó la semilla de un futuro milagroso. Antes de una operación, uno quiere asegurarse que todo está preparado con anticipación. Vendajes, jeringas, etc. Aquí también se dio el remedio antes de la enfermedad. De esta forma es en la forma en la cual Dios cuida a su pueblo. Entonces, en el capítulo 3 es cuando aparece Hamán. En este punto, Ahasveros designó a Amán como primer ministro, una posición que estaba sobre todos los otros oficiales, y de hecho el rey incluso decretó que todos los que estaban en las rejas del palacio debían inclinarse ante él. Pregunta: ¿por qué Ahasveros elevó repentinamente a Amán? La respuesta es que el rey estaba obsesionado con descubrir la nacionalidad secreta de la reina, quien tercamente se negaba a revelar su origen. Dado que Hamán fue el que ordenó la muerte de Vashti, él fue fundamental en la elección de Esther como reina. Tal vez, razonó el rey, Esther se va a sentir bien si elevo a Amán en su honor y finalmente me revelará su historia. Entonces los comentaristas sugieren otro enfoque: que Hamán había borrado el nombre de Mordejai del libro de las crónicas que estaban en el archivo público y había escrito a Hamán en lugar de él, y de alguna manera había convencido al rey de que él era la única persona leal y responsable de haber salvado la vida del rey. Por eso Ahasveros le dio un ascenso a Hamán a primer ministro. Desafortunadamente para Hamán había otra copia delante del rey dentro de su recámara y nadie podía tocarla. Al final ese documento reveló que fue realmente Mordejai el que salvó la vida del rey. Vamos a ir un poco más atrás de la historia de la Megilá y vamos a ver por qué Mordejai y Hamán traían una pelea casada de antes, no solamente la que se narra en la Megilá. Mi querido amigo Mordejai, ¿podrías por favor darme algunas de tus porciones de comida para que no muera de hambre?, rogó el cabo Hamán, que estaba en el campo de batalla con el sargento Mordejai. Corrupto y vago Hamán, realmente debería hacerle un favor al mundo y dejar que murieras de hambre, pero si aceptara ser mi sirviente, de ahora en adelante podríamos arreglar algo. El cabo Hamán inmediatamente estuvo de acuerdo, pero no podían encontrar un pedazo de pergamino donde registrar el acuerdo. Mordejai se sacó su zapato y el documento se escribió en su zapato: yo, Hamán, hijo de Hamdasa, soy el sirviente del rabino Mordejai el judío. Cuando Hamán caminaba por las puertas del palacio, todos se inclinaban delante de él. Solo Mordejai permanecía sentado, y por una buena razón. Hamán tenía un anillo con su sello que tenía grabado un ídolo y lo mostraba cuando todos estaban de rodillas. Mordejai se negó a inclinarse ante esta persona de mala clase y de su ídolo. De hecho, Mordejai levantaba su zapato para recordarle a Hamán de su acuerdo. Esto encendía la ira de Hamán al mayor nivel. Los judíos también estaban enojados porque sentían que la negación de Mordejai al inclinarse al ídolo les generaba peligro. A pesar de que este tipo de inclinación estaba prohibido por la Torá, el pueblo aún culpaba a Mordejai. Dado que no había un acorde a la dignidad del primer ministro Amán enojarse por un viejo rabino que negaba inclinarse ante él, Amán tenía un problema. Estaba profundamente enojado y sin embargo no podía hacer que ejecutaran a Mordejai. Sin embargo, siendo un amalequita acreditado, Hamán no tenía reparos en matar judíos. Esto llevó a Amán a la única conclusión posible: simplemente eliminaría a todos los judíos a través de un genocidio. Siendo supersticioso, Hamán realizó una lotería. Por eso viene el nombre de Purim, que significa lotería. Para determinar qué día era más ominoso, la lotería cayó el 13 de Adar, casi un año después, y Hamán necesitaba ahora el permiso del rey para llevar a cabo su malvado plan. Después de convencer al rey de lo malvado que eran los judíos,
Como hablamos en la introducción, cuando él habla con el rey, Amán ofreció un soborno de 10.000 ladrillos de plata por su destrucción. El rey se quitó su anillo del sello de su dedo y se lo dio a Amán, confiriéndole así el consentimiento a cualquier cosa que Amán decretara. Nuestros sabios afirman que esta entrega del anillo causó que más judíos se arrepintieran que los esfuerzos de todos nuestros profetas combinados. Amán estaba preocupado y tendría un año para planear y protegerse, entonces decidió declarar 2 decretos por separado. El primer decreto afirmaba que el pueblo persa debía prepararse para el 13 de Adar, entrenar a las tropas, afilar las espadas y preparar las municiones, porque se les va a ordenar liquidar a una nación indeterminada. El segundo decreto estaba sellado y solo se abriría el 13 de Adar. En él, los judíos serían identificados como las presuntas víctimas. De esta forma, nadie sabría sobre el malvado plan hasta que fuera demasiado tarde. Ahasverosh y Amán hicieron un brindis por su maquinación diabólica en la ciudad de Shushan, y esta ciudad estaba perpleja ya que nadie podía adivinar la identidad de la nación que sería eliminada. Entonces, en el capítulo 4 de la Megilá, Mordejai revela este secreto. ¡Qué alboroto!, dijo Esther. ¿Por qué todo ese griterío? Desde su departamento en el último piso del palacio, ella podía ver a un hombre parado afuera de las puertas, vestidos con tela de saco, con su cabeza cubierta con cenizas, gritando a todo pulmón. ¿Quién podrá ser?, preguntó Esther. Sus sirvientes distinguieron la forma del rabino Mordejai y Esther mandó llamar a Jasoj, que de acuerdo a la tradición era Daniel, con instrucciones de contactar a Mordejai. Dios le informó a Mordejai que la nación designada para ser destruida eran los judíos, como castigo por disfrutar en las fiestas del rey. Mordejai rápidamente divulgó esta información confidencial y la noticia se esparció por todo el reino. Esther pidió que Mordejai se quitara la ropa de saco para que pudiera informarle a ella directamente. Sin embargo, él se negó a interrumpir sus rezos ni siquiera por un momento. Mordejai mandó a Esther una copia del decreto de Hamán y le dio órdenes de pedirle inmediatamente al rey que aboliera este decreto. Luego, Esther le contesta y le dice: todos los súbditos del rey están conscientes del miedo que tienen las conspiraciones de asesinato. Cualquiera que se atreva a entrar a su recámara privada sin invitación perderá su cabeza a menos de que el rey extienda su cetro de oro. Ahasverosh no me ha llamado desde hace un mes y seguramente me llamará pronto. Dado que aún tenemos un año para actuar, ¿por qué arriesgar mi vida ahora? Cuando incluso pensamos que me perdonará, no estaría en posición de pedirle favores, porque no esperar hasta que me llame. Una lógica impecable, ¿cierto? Entonces, Mordejai le contestó: no pienses que cuando los matones de la SS rodeen a todos los Yehudim, tú vas a estar segura en el palacio. Ellos van a descubrir tus orígenes y te van a llevar a ti también a los campos de trabajo. El pueblo judío no está dependiendo de ti o de tu lógica. Dios puede salvarnos de 1 millón de formas, pero justo ahora tú tienes la oportunidad y esta es la razón por la que te convertiste en reina. Entonces, cuando Esther escuchó que los judíos iban a sobrevivir de todas maneras, ella estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida, pero tuvo un pedido: que todos los judíos de Shushan ayunen por 3 días, y yo también ayunaré con mis sirvientas, y luego iré a donde el rey para tratar de salvar mi pueblo. Hoy en día se acostumbra a ayunar antes de Purim para conmemorar este ayuno. Luego, en el capítulo 5 de la Megilá, entonces en el capítulo 5 nos habla sobre este plan de Esther. Después de 3 días de ayuno, Esther estaba débil, flaca y apenas podía moverse. 2 ángeles tuvieron que apoyarla. Se vistió de realeza en vez de llevar solo la corona, lo que reflejaba su elevado estado mental, e hizo su aparición en la recámara privada del rey.
El rey Ahasverosh estaba sentado mirando hacia la entrada, lo que no era su costumbre habitual, cuando reconoció a Esther. Le sobrecogió su belleza y extendió su cetro. De acuerdo a la tradición, se extendió hasta alcanzarla. ¿Cuál es tu pedido, querida Esther? Incluso te daría la mitad de mi reino, alegremente. Los sabios explican que Ahasverosh puso un límite a su generosidad que correspondía al santo templo de Jerusalén a medio construir y que estaba ubicado en la otra mitad del reino. Conseguir permiso para reconstruirlo sería imposible. Si está bien ante los ojos del rey, solicito que su alteza venga con Hamán a una fiesta hoy. Esther no estaba lista para hacer su pedido real todavía, estaba esperando una señal del cielo que fuera el momento adecuado. Pregunta: ¿por qué Esther invitó a Hamán a su fiesta? La respuesta es que ella quería 3 cosas. 1. Despertar los celos del rey. 2. Mostrar que ella no tenía nada personal contra Hamán. Y 3. Atrapar a Hamán desprevenido, cuando este sujeto se sentía en la cima del mundo, para que fuera inmediatamente ejecutado sin tener que primero ir a arrestarlo. El rey exclamó: que Hamán se apure para llegar a la fiesta, es una orden, y no se requiere el honor de su presencia. En la fiesta el rey reiteró su oferta, diciendo: incluso la mitad de mi reino, pero no el templo nuevamente. Esther sintió que necesitaba una señal del cielo, por lo que pidió otro día. Mañana por favor vengan a mi segunda fiesta y ahí cumpliré el deseo del rey. En ese momento ella le prometió informarle de su secreta nacionalidad. ¿Qué pasa? Por primera vez en su vida, este sujeto Hamán se sintió feliz y bueno de corazón. Había alcanzado el clímax de su carrera y tenía el rango más alto de la corte del rey. Incluso la reina me quiere en su fiesta, entonces voy a convencer al rey para que le conceda su pedido, sea lo que sea. Pero la euforia de Hamán no duró mucho. Tan pronto como pasó frente a Mordejai, Mordejai hizo brillar su zapato y Hamán se deprimió otra vez. Él tuvo que literalmente contenerse de atacar a Mordejai en ese momento. Cuando Hamán volvió a su casa, él convocó a su comité de consejeros, su esposa Zeresh y sus amigos. Me siento tan frustrado, yo soy tan grande incluso en los ojos de la reina y aún así no puedo deshacerme de Mordejai el judío, ya que es muy bajo para mi dignidad reconocer que mis sentimientos fueron heridos. El comité de consejeros le dijo a Hamán que construyera una horca de 50 codos, aproximadamente son como 30 metros de alto, para que su parte más alta fuera vista desde el departamento de Esther. De esta forma puedes colgar a Mordejai como una lección a todos los sujetos que se nieguen a obedecer las órdenes del rey. Luego anda a la fiesta de la reina y observa a Mordejai colgado desde la cuerda. Hamán inmediatamente tomó una viga de su casa, de acuerdo a la tradición mandó traer del monte Arad una viga del arca de Noah. Durante toda la noche Hamán construyó esta horca y al amanecer probó el nudo corredizo. Salió una voz del cielo y declaró que era un calce perfecto. En el capítulo 6 nos cuenta la Megilá que el rey no podía dormir y que su mente estaba trabajando horas extras, por lo que Esther invitó a Hamán. O sea, la mente del rey está trabajando horas extras. No podía entender por qué la reina Esther había mandado llamar a Hamán. Y el rey pensaba: ¿por qué Esther invitó a Hamán a nuestra fiesta? ¿Acaso no se da cuenta que 2 son compañía y 3 son multitud? O tal vez es un complot de asesinato. Tal vez ellos son amantes y quieren sacarme del camino. ¿Por qué nadie me informa? ¿Acaso mis súbditos ya no me quieren? Un momento. Recuerdo vagamente que hace algún tiempo trataron de asesinarme y alguien reveló el complot. No puedo acordarme quién me informó. ¿Fue esa persona recompensada adecuadamente? Tal vez no, y tal vez por eso nadie tiene incentivo para informarme de estos complots actuales.
En ese momento el rey solicitó que se leyera el libro de las crónicas, la copia que mantenía en su recámara privada que nadie podía haber adulterado. Los que atendían a Ahasverosh no eran otros sino los hijos de Amán. El libro, de forma supernatural, se abrió justo en el complot de asesinato frustrado revelado por Mordejai. Los hijos de Amán rápidamente cambiaron la hoja, pero el libro volvía a esta página y el rey se estaba inquietando. Finalmente las páginas mismas leyeron en voz alta la historia de cómo Mordejai salvó la vida del rey. ¿Fue Mordejai recompensado por salvar mi vida?, preguntó el rey. Cuando obtuvo una respuesta negativa, el rey empezó a entender el curso de los eventos. Ese vago Amán, él me dijo que él fue quien salvó mi vida. Ahora entiendo, Mordejai era el guardián de Esther, por lo que probablemente ella pedía una gran suma como recompensa después de todo este tiempo. O sea, solo pudiera recompensar a Mordejai de alguna forma más barata antes de la fiesta de esta noche. Repentinamente se escuchó un ruido en el jardín. Amán había llegado al amanecer para ser el primero en la fila y pedir la ejecución de Mordejai. ¡Guardias! ¿Quién está afuera? ¿Es este otro intento de golpe de estado? Al escuchar que no era sino Amán, y el rey sonrió astutamente y le ordenó entrar antes que Amán tuviera la oportunidad de explicar el propósito de su visita, el rey declaró: mi querido y leal Amán, estoy tan feliz de verte, tengo un gran problema y necesito tu ayuda para resolverlo. Con esto, Amán se sintió muy aliviado. A su servicio, mi señor. Entonces, el rey Ahasverosh explicó y le dijo: hay alguien que merece un honor especial. ¿Me puede sugerir una forma adecuada de hacerlo? Amán pensó en su corazón: ¿a quién puede querer honrar el rey más que a mí? De forma muy ceremoniosa y sin más preámbulos, Amán aclaró su voz y empezó: el hombre que el rey desea honrar, ¿acaso hay un honor más grande que el simple hecho de que el rey quiera honrarlo? Todo lo que se requiere es anunciarlo en público, que el hombre sea vestido con las ropas reales, monte el caballo del rey y que se ponga la corona del rey. Después de recibir una mirada enojada del rey, Amán eliminó lo de la corona, y que sea elevado alrededor de la ciudad por un ministro importante que grite: así se hará al hombre que el rey quiera honrar. Amán estaba imaginándose elogiosamente a sí mismo en el caballo real cuando el rey interrumpió su fantasía. Es una idea perfecta, apúrate y haz todo eso a Mordejai. ¿Mordejai? ¿A qué Mordejai se refiere? Conozco muchos Mordejais. ¿Mordejai el judío? Conozco a muchos Mordejai judíos. ¿Podría por favor ser más específico? El que está sentado en el palacio del rey, justo ahí. Él es mi peor enemigo. Escuche, rey, he cambiado de opinión. Un mejor honor sería nombrarlo gobernador de una provincia y darle 1.000.000 de dinares. Excelente idea. Haz eso también y no omitas nada de lo que dijiste. Con esto se envió a un guardia para acompañar a Amán y asegurarse de que cumpliera su misión de forma satisfactoria. Mientras tanto, Mordejai estaba con sus estudiantes ayunando, rezando y estudiando Torá, y estaban en la mitad de un tema llamado Comets, los 3 puñados de grano, que se quemaban en el altar cuando se llenaba una ofrenda de harina en el templo. Cuando Mordejai vio a Amán acercarse, estaba seguro que venía a colgarlo. Mi querido Mordejai, comenzó Amán, ¿qué estás estudiando? Cuando se reconstruya nuestro templo vamos a llevar una ofrenda a Dios. Debe ser una ofrenda muy bonita y cara la que llevan a su señor, infirió Amán. No, solo 3 puñados de grano. Amán dijo despreciablemente: tus 3 puñados de grano pesan más que mis 10.000 ladrillos de plata. Esther había anticipado que de este evento próximo y le había dado un día libre a todos los sirvientes de los baños y a los barberos. Cuando Amán estaba a punto de vestir a Mordejai, él se negó a vestir las prendas del rey sin antes cortarse el pelo y bañarse. Después de todo, él estaba ayunando por 3 días por pedido de Esther. Dado que los sirvientes no estaban trabajando, Amán tuvo que bañar a Mordejai y ser su barbero, la anterior profesión de Amán.
Esto era una humillación para el primer ministro, pero el guardia tenía su espada lista para asegurar de que Amán hiciera todo lo que el rey había ordenado. Al montar el caballo del rey, Mordejai tuvo que pararse en la espada de Amán y convenientemente le dio una patada en el trasero. Así se hará al hombre al que el rey quiera honrar, dijo Amán débilmente mientras comenzaban el desfile. Más fuerte, le ordenó el guardia del rey. Así se hará, dijo Amán un poco más fuerte. Más fuerte, gritó el hombre. Cuando pudo sentir el filo de la espada del guardia en su espalda, Amán empezó a gritar a todo pulmón: así se hará al hombre que el rey quiera honrar. Y así fue el desfile. Entonces, Amán tenía una hija. Y tenía una hija que va a aparecer en esa parte de la historia que no se nombra en la Megilá. La multitud que estaba en las puertas del palacio observó con asombro qué está ocurriendo. Al ver a Amán, empezaron a inclinarse, pero cuando se dieron cuenta a quién estaba llevando, se echaron a reír. Cuando la procesión se acercaba a la casa de Amán, su propia hija escuchó la conmoción desde su alto balcón y dijo: ¿qué está sucediendo? Se asomó para ver y finalmente pudo discernir a un hombre vestido de blanco que estaba siendo llevado en un caballo blanco a través de las calles de Shushan. Ya sé, mi padre debe estar humillando a Mordejai antes de colgarlo. Mordejai debe estar llevando a mi padre a caballo. Tengo una idea digna de la hija de Amán. Y con eso, ella fue a la letrina. Mientras la procesión pasaba por abajo, ella vació contenido de baño en la cabeza del que llevaba el caballo. Amán, bañado en excremento, miró hacia arriba y gritó: ¿quién hizo esto? La hija de Amán, reconociendo la voz de su padre, se sintió desesperadamente humillada y pensó que era mejor suicidarse saltando desde el balcón que enfrentar el enfado de su padre. Finalmente, Mordejai volvió a su ropa de saco y a su ayuno, mientras Amán volvió a su casa de duelo por su hija y cubierto con excremento. Amán reunió a sus consejeros y les explicó: no vayan a pensar ni por un minuto que el rey se negó a mi pedido, simplemente no tuve oportunidad de preguntarle. Parece que Mordejai le hizo un favor al rey y él quería recompensarlo antes de que Esther se enojara. Cuando las cosas se tranquilicen, voy a tratar otra vez. La esposa de Amán y sus simpatizantes le advirtieron sobre esta jugada. Los judíos son comparados con la arena y las estrellas. Cuando caen, caen profundo, pero cuando suben, van hasta arriba. Ahora que Mordejai está ascendiendo, lo mejor deja de lado, Mordejai está ascendiendo y dice: mejor deja de lado tus planes y hazte amigo de él. Nunca, respondió Amán. Un hijo legítimo de Amalek. En esta horca estará colgado Mordejai el judío. En ese instante tocaron a la puerta. Eran los oficiales de la corte que habían llegado para acompañar a Amán a la fiesta de Esther. Oh no, dijo Amán, fue horrible. Les rogó que primero lo dejaran lavarse el excremento. Sin embargo, era muy tarde y todos se taparon la nariz cuando Amán hizo su entrada a la lujosa fiesta de la reina. Aquí viene el capítulo 7, que nos explica la última fiesta que hizo la reina Esther. Dice que nuevamente el rey le preguntó a Esther por su pedido. En ese momento ella respondió: pido que mi vida y la vida de mi pueblo sea salvada, declaró Esther. Hemos sido vendidos al asesinato y ni siquiera le conviene al rey desde un punto de vista financiero. Ahasverosh estaba impresionado. ¿Quién podría tener la desfachatez de planear el asesinato de mi querida reina? Un enemigo malvado, dijo Esther con su dedo apuntando a Ahasverosh, pero un ángel cambió su dedo de dirección hacia Amán. Este malvado Amán. Y Amán estaba pasmado delante del rey y la reina. A pesar de que pensaba rápido y hablaba ágilmente, Amán estaba en una situación terriblemente incómoda. Si el rey hubiera estado solo, él podría haberse disculpado y explicando que tenía en mente lo mejor para el país, porque los judíos son perjudiciales. Sin embargo, esto no podía decir delante de la reina. A la reina sola, él le podría haber prometido revocar su decreto
y de ese momento en adelante hacerse amigo de los judíos, pero delante del rey, al que había convencido de que eran desleales, él no podía revocar su decreto. Ahasverosh estaba extremadamente enojado, que a pesar de todo el enfado que estaba con Hamán, en lo más profundo de su ser, él aún quería matar a los judíos y se negaba a matar a Amán. Por eso fue al jardín de rosas para calmar sus nervios. El ángel Gabriel se apareció con forma humana y estaba cortando los árboles. «Detente», gritó Ahasverosh, ¿por qué estás cortando todos mis árboles que son tan caros? Hamán me dijo que lo hiciera. Hamán, ese bueno para nada, gritó el rey. Una cosa es cometer genocidio, pero mis árboles. El rey volvió a la recámara donde Hamán estaba de rodillas rogando a la reina por su perdón. El ángel Gabriel le dio una patada a Hamán y él se cayó sobre la reina. ¿Acaso estás tratando de conquistar a la reina en mi presencia?, gritó Ahasverosh. Con esto cubrieron la cabeza del hombre condenado. Sin embargo, Ahasverosh aún no podía lograr condenar a su querido Hamán. Justo en ese momento, uno de los sirvientes, llamado Jarboná, llamó la atención del rey para que mirara por la ventana. ¿Se da cuenta su alteza que frente a la casa de Hamán hay una horca de 50 codos de alto? ¿Sabe para quién se supone que es? El único amigo del rey, Mordejai el judío, que salvó la vida del rey. Algunos dicen que Jarboná es el sirviente que llevó a Hamán a la fiesta y que escuchó sin querer que Hamán juraba colgar a Mordejai en ese árbol. Otros dicen que era un sirviente anterior de Hamán que estaba tratando de salvar su pellejo. En ese momento el rey no pudo controlarse. ¡Que lo cuelguen!, gritó. Ellos colgaron a Hamán en el momento, sin necesidad de comité de consejeros y presión arterial la presión arterial del rey bajó. Luego en el capítulo 8 de la Megilá se corrige el decreto que había hecho Amán. La casa de Amán estaban todas las posesiones que normalmente entrarían a la propiedad del rey, fueron otorgadas a Mordejai como muestra pública de aprobación a los judíos. Mordejai se convirtió en el nuevo primer ministro y Esther le rogó al rey que anulara el malvado decreto de Amán. Por lo menos el mensaje, que todavía no ha sido leído, puede ser pedido de regreso, argumentó Esther. Mi querida reina, contestó el rey, ¿acaso no te das cuenta que revocar un decreto real implica que los reyes son mortales y cometen errores? Eso no se discute. Los reyes son infalibles, no tienen goma de borrar en sus lápices. Luego, el rey ofreció una nueva solución. Escribe sobre los judíos tal como te parezca. Como diciendo, explica la palabra judíos de una forma positiva. El propósito de la segunda carta será explicar los puntos pocos claros de la primera. Cuando la carta ordena matar y saquear a los judíos, la palabra judíos no es el objeto de la sentencia sino el sujeto. No matar y saquear a los judíos, sino que los judíos serán los que matarán y saquearán a sus enemigos. Mordejai cambió sutilmente las palabras del primer decreto para permitir que se saqueara solo ese día. Cuando sabía que los judíos no tendrían tiempo, sería mejor para las relaciones públicas que los otros tomaran el botín. Ellos esperaron hasta que los mensajeros originales volvieran y mandaron la segunda carta con ellos, lo que mostraba que el mensaje era auténtico. El verso dice: los judíos tuvieron luz, alegría, goce y honor. Al presenciar el milagro de cómo su destino se había revertido, los judíos se alegraron y apreciaron las mitzvot que conectan con Dios. Ellos vieron la luz que había en la Torá, la alegría de las fiestas, el goce de realizar la circuncisión y el honor de ponerse los tefilín. Luego en el capítulo 9 llega este gran día y finalmente es el 13 de Adar, el día en que los enemigos de los judíos habían esperado. Ahora la situación se revirtió, solo algunos persas realmente trataron de pelear y los judíos los vencieron con ayuda pasiva o activa de los locales. Esto significó el Ku Klux Klan de la época. Esther pidió que se les diera un día adicional, que es el 14 de Adar, en la ciudad de Shushan, para terminar con los antisemitas locales y para colgar a los 10 hijos de Amán, que ya habían sido asesinados en esta horca de 50 codos con su infame padre.
Esto fue concedido, y por eso Shushan y todas las ciudades rodeadas de las murallas, desde la época de Yehoshua, particularmente en Jerusalén, celebran Purim el día siguiente, el día 15 de Adar, mientras que todas las otras ciudades la celebran el 14 de Adar. Estos días deben permanecerse para todas las generaciones y es necesario que pensemos también en el prójimo. Damos regalos a nuestros amigos, al menos 2 formas diferentes de comida a un amigo, y regalos a los pobres, al menos un regalo a 2 personas pobres. Ahora los judíos llegaron a la conclusión de que puedes confiar en los sabios. Después de todos los milagros, obviamente se realizaron por el mérito del piadoso Mordejai y Esther. Los judíos aceptaron sobre sí y sobre todas sus futuras generaciones no solo la fiesta de Purim, sino que toda la ley oral por amor. Mordejai tenía razón al prohibir la asistencia a la fiesta original de Ahasveros y al negarse a inclinar frente a Hamán. Mordejai actuó con la motivación de prevenir la asimilación, y los sabios, con su interpretación y decretos, han asegurado la supervivencia judía. Para finalizar, en el capítulo 10, el rey Ahasveros aumentó los impuestos en sus provincias, aparentemente para compensar las pérdidas de las generosas reducciones previas. Esto lo comenta el Gaón de Vilna. Aquí termina el libro de Esther. Ahasveros murió poco tiempo después y su hijo Darius II, el hijo de Esther, por lo que es técnicamente judío, dio permiso para reconstruir el segundo templo al final exacto de los 70 años. La historia de Purim es la historia de la supervivencia judía en contra de las probabilidades. Cuando Federico el Grande pidió una prueba concreta de la existencia de Dios, la respuesta que recibió fue: los judíos, Su Alteza, los judíos. La supervivencia de un cordero en el centro de 70 lobos es el tributo más grande al pastor. Esta es una lección eterna en estos días y en nuestros días. Amén. Aquí termina un resumen de la Megilá de Esther. Es un poco como profundizando más en lo que no está en la Megilá, pero que sí se cuenta en el Talmud y en el Midrash, en comentarios del Malvin. Recordemos que la Megilá de Esther fue escrita durante el reinado del rey Ahasveros, así que una Megilá que hablara mal del rey Ahasveros o contara cosas que despertaran la ira del rey, podrían ser asesinados. Así que la Megilá de Esther está contada de una parte de tal forma de que Ahasveros se ha visto como una persona buena y no como una persona malvada. Por eso los sabios y los comentaristas de estas historias recopilaron las historias que no fueron contadas en la Megilá para poder estudiarlas más adelante y posteriormente tener un entendimiento más claro de cosas que no se mencionaban en la Megilá. Esta Megilá, este estudio es un estudio que se encuentra en la página de aishlatino.com. La pueden buscar ahí. Y bueno, y hasta aquí los acompaño. Espero este estudio les sea de bendición. Vamos a analizar más adelante un poco más sobre Purim. Los invito a que continúen escuchando los audios. Las personas que siguen por las redes sociales, los invito pues a compartir. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Este audio lo voy a compartir también acá con las personas que están aquí. Lo voy a subir en la página para que ustedes también lo descarguen y lo tengan también presente. Les lo voy a compartir a ustedes en su correo también para que lo tengan y lo puedan compartir con las personas que lo quieran tener. Les recuerdo, es en la página de aishlatino, ustedes lo pueden descargar ahí. Con ustedes lo voy a compartir más tarde. Y con las personas que están aquí escuchándolo a través del audio, este estudio lo pueden encontrar en la página de www.aishlatino.com. Bueno, hasta aquí los acompaño. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Baruch Hashem, de Shah Tova, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem.